Al anochecer de aquel aciago día, cuando se hizo imposible concluir a pie la ruta que conducía al Dorado, los dos valientes exploradores decidieron no distanciarse más de la luna amazónica que los guiaba río arriba. Surcaban la Orinoquia, cobrando vida corpórea a aquellos terribles espíritus de la oscuridad del Taika. Recién terminaba la recogida del cangrejo a orillas de los palafitos, construidos con madera de mangle. Era la hora en la que los lémures abrían sus fauces para tragarse entre una lluvia pertinaz a los intrépidos canoeros que transportaban la yuca, asolando sin miramiento a leyes los embarcaderos donde las curiaras ancestrales de los pescadores se aprovisionan de oro y de aquellos sápidos huevos de tortuga. Humboldt y Bonpland estaban destinados a superar en osadía al resto de sus colegas botánicos que se los había tragado la selva, en otro tiempo, en otro lugar. Adentrándose a través de un incesante serpenteo de canoas, entre 1000 caños de tenebrosidades escondidas en aquellas legendarias hondonadas de los raudales de Atures. Era la puerta de entrada de un soñado universo mitológico donde residían los orgullosos pueblos de agua. La casa del intranquilo remolino del Amazonas. Y de esos nerviosos pailones ribereños que eran capaces de succionar, en pocos segundos, hasta un caimán de 7 metros. Su nuevo destino no se parecía en nada a las temibles aguas de las Galápagos, ni a los legendarios parajes que habían navegado por el Río Negro. Al fin habían llegado al reino de la vidriosa culebra de 7 cabezas que cada vez que vomitaba ahogaba a las tribus aborígenes del ultramundo fluvial. Les tocaba la difícil tarea de exprimir el sentir vivencial de los manatíes desde unos islotes que imitaban a las solemnes tortugas. Un tiempo incierto les esperaba con su corazón sensorial inflamado. Entre crestas de iguana y revoltosas toninas, se dieron cuenta que era el utópico delta donde moraba el azulejo sublime. Una civilización asombrosa que adornaba sus cuerpos con orejeras de oro. Al comprobar que se trataba de un reto más grande de lo esperado, asumieron el viejo oficio practicado por los difuntos. Apartándose del pecado y toda culpa conocida cuando lidiaron con la intrépida serpiente dorada, que no era otra cosa que una despiadada tisis galopante, derivada de una creciente profanación. Ante la eventualidad que prometía nuevas desdichas, echaron mano de sendos puercoespines que llevaban en sus mochilas, usándolos como si fueran unos pararrayos. A como diera lugar requerían perturbar la vigilia de esta hechicera que tenía por costumbre, adentrarse temprano entre las tierras inundables de la desembocadura del río, generando el resquemor de los mismísimos chamanes, quienes con su inmemorial sapiencia alertaban a los cazadores para que no se alejaran en las noches del confort de su janoco, tejido con las hebras de una grandiosa palma moriche. Al rayar el alba, en la remota provincia de la Nueva Andalucía, la corriente corría con más fuerza llevando al monstruo primigenio en sus entrañas. En aquel momento el viento se alistó arrogante, empujando a la canoa viajera desde el oeste de las ciénagas hasta un naufragio que tuvo lugar en el feudo salado de ultramar. En medio de un temporal que quebraría el espejo de las aguas, los viajeros lograron surcar con su piragua las bocas del Orinoco y la exuberante costa de Paria, recalando, por unos días, en la isla de Cubagua. Abastecidos solo de ocumo, pescado y aguardiente, siguieron remando entre una interminable hilera de arrecifes, desafiando los torbellinos tropicales. Días después, al arribar al tambor de Amalivaca, que era el creador del mundo, se hizo evidente el peligro de una nueva zozobra. Estaban agotados. Más bien, atemorizados. Siendo recibidos por un ejército de abejas centinelas, encargadas de velar, desde hacía 5 siglos, el majestuoso mural de petroglifos esculpido en el abrigo peñascoso de sus cuevas. Había llegado el momento de invocar frente a las colosales serpientes con cuernos, pintadas en las rocas del arte rupestre, la generosidad protectora de los custodios creadores del delta.
Era una súplica a los mecenas para que no se enojaran contra la ensoñación de nuestro mundo profano. Se les ocurrió también beber una pócima con huesos triturados de cachicamo sabanero. Vigilados de cerca por una jauría de insectos alados, se pintaron la cara con un menjurje de onoto, a la usanza de aquellos antepasados cuyos cuerpos eran de maíz, insuflando nueva vida chamánica a esa especie de llaga enfangada por la remembranza. Entonces, sucedió lo inesperado, cuando un terremoto zarandeó la vastedad del Orinoco, descubriendo las raíces de sus manglares. Era Guaymaré, el dios supremo guarao que desde su urdimbre del Tana bajaría de los cielos para poner orden en la magnificencia de los esteros, acabando con la blasfemia del progreso que se había estancado dentro de su ecosistema. Ese fetiche malsano que emponzoña a la Santa Madre Naturaleza, tapizada de lapas, tucanes, rabipelados, turpiales, tigres, loros y hormigas culonas. Fue así que el mundo guacamayo, furcido por la aguja de un cacho de venado y aquel rugido del jaguar que estremecía el vuelo de los paujíes, volvió a ser mundo. El universo guarao donde se pesca el Caribe y el pavón. Santuario de lo corrompido y lo sagrado. De las canoas, remos, churuatas y flautas labradas con el hueso animal. No se quedarían sin descubrir el estanque de los caciques de la aldea donde nadaba de nuevo la gigantesca nutria. Y del pantano emergió la anguila eléctrica, como si fuera un haz de bengala. Se había decretado una nueva vida para el chismorreo entre el araguato y el mono capuchino, perfumando el río verde y su selva con el amor único del arrendajo. Vestidos de guayuco con su arpón de cacería, los viajeros se bañaron con el rebote de una luz distinta. Albor que solo puede contemplarse en el Orinoco a través de unos vitrales de piel anaconda.